Se ha dado la conformación de la octava legislatura, se ha juramentado a los nuevos diputados, se ha dado la votación para integrar a la nueva Junta Directiva del Congreso de la República, presidida por el diputado de Unidad Nacional de la Esperanza, Mario Taracena Díaz Sol, y luego se ha dado ya la investidura de Jimmy Morales como el 10º presidente de la vida democrática. Retos Morales es nuestro hashtag de la noche. Retos Morales. Y le doy la bienvenida y la palabra al licenciado Cristian Manolo Castillo. Muy buenas noches para todos. Una jornada realmente de muchas emociones durante el día. El primer gran reto creo que lo plantea el presidente Morales en su llamado a la unidad nacional. Él reconoce que recibe la administración de un país muy dividido. Desgraciadamente lo hemos visto en el debate a lo largo de inmediatamente después de que toma posesión y da su primer discurso, vimos ya una confrontación y polarización en el debate, y me parece que no se está respondiendo como sociedad a ese llamado a la unidad nacional. ¿Cuántas veces repitió el término unidad, 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 unidad durante su discurso? Es uno de esos retos inmediatos. Yo lo traduzco en discurso político o en teoría política al reto de la gobernabilidad. La gobernabilidad es, me parece, el elemento fundamental. Un gabinete que es presentado ya con facciones de poder distribuidas entre diferentes sectores de poder. Obviamente el sector tradicional de poder controlando algunos de los ministerios más importantes, principalmente el gabinete de gobierno. Un poder que es el que lleva a Jimmy Morales, al señor presidente Jimmy Morales, al poder como tal. Y entonces, para mí me parece que la conducción política en medio de esa condición de fragmentación de poderes dentro del gabinete y de fragmentación de posiciones en la sociedad es el primer gran reto. Paola. Bueno. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Hay un montón de retos que yo no voy a hacer hincapié en los que ya se han mencionado, de las finanzas, la recaudación, la crisis en el Estado por falta de fondos y también por falta de control, sino en dos aspectos que me parecen bien importantes y que podrían no notarse de inmediato. Uno es su equipo de comunicación. Como periodista les puedo decir que ha sido muy cambiante, ha sido incluso complicado acceder a información en el equipo de Jimmy Morales, incluso para conocer su agenda. El secretario de comunicación, el que funja como vocero de la presidencia, tendrá que restablecer lazos que llegaron a romperse con la prensa en estos cortos meses o en este poco tiempo, porque no han sabido manejar la comunicación hacia adentro y hacia afuera. Se han contradicho en algunas declaraciones, se han desmentido incluso, han llegado a impedir que se acceda a entrevistas. Y mañana es importante porque ya es una presidencia, ya es un gobierno al que se le va a pedir información, y lo otro es la capacidad de tolerar las críticas, de admitir las sugerencias que le hace la prensa o los comentarios o las críticas que se hagan desde sus primeros días de administración. ¿Por qué? Porque no ha mostrado mucha tolerancia y es nuevo en la política. Se entiende que no está acostumbrado a esa avalancha de comentarios que no necesariamente son positivos, y tendrá que empezar a formar costra, como decimos los guatemaltecos, que se acostumbre a la fiscalización de la prensa, pero sobre todo de la ciudadanía, que va a estar muy pendiente de cada paso que dé. Y el otro reto, compañeros, yo creo que es la posición que va a tomar Jimmy Morales con respecto de los militares. Yo he visto opiniones de militares que están en contra de las recientes detenciones de sus compañeros, que confían en que el gobierno de Jimmy Morales ponga fin a esas persecuciones. Apenas hace 2 días, el jefe del Estado Mayor de la Defensa presentó una acción de inconstitucionalidad contra la ley de reconciliación para impedir que se siga persiguiendo por delitos de tortura, desaparición forzada y genocidio a otros militares. Jimmy Morales, que tiene a alguien de su confianza, un diputado electo, como parte de esos sindicados en desapariciones forzadas, tiene que asumir una postura muy clara desde ahora
y que esperemos que sea en pro de la justicia y de los procesos que ya tiene abiertos y avanzados el Ministerio Público y no en favor de grupos de ningún tipo. No solo hablo de militares, sino pero también ahí habría intromisión de poderes. otro tipo. El Ejecutivo prácticamente no puede hacer nada. Habría intromisión de poderes, Cristian, pero cuando él dijo hoy cuando se hizo referencia a los dinosaurios que viven pero, del conflicto. ¿Qué contenido le dan ustedes al...? Yo solo veo como una línea que deja ir, no dice quién es, pero... Claro, no dice nada y no por tiene eso contenido. Digo, Voy a la red. es asumir una El posición cuento de Tito muy Morales, claro. en boca de Tito Monterroso, en boca del señor presidente, ¿qué contenido se le da? Poderes tradicionales, actores internacionales, no quedó claro. Yo creo que es más un posicionamiento mediático. Pero ¿cuál es el contenido? Mira, ¿Quién es el yo creo que el discurso, dinosaurio? mira, dentro de la línea, si ¿Quién tú es te el das cuenta, el dinosaurio? eslogan que usa es muy usado por uno de los dos grupos. Pero ¿quién es el dinosaurio? A eso Según voy. tu opinión, ¿quién es el Yo dinosaurio? lo que he oído en algunos grupos... No, en tu opinión. Bueno, espérate, te voy a decir, él dice, con el gusto. dinosaurio Solo- estaba ahí. Voy a las redes. Ahorita nos ponemos de acuerdo. Vamos con Retos Morales, que es nuestro hashtag de la noche. Nos plantea el doctor Hernández. Retos Morales mucho, pero el fortalecimiento de la institucionalidad del Estado por medio de políticas estatales será vital. Mario, administrar bien el presupuesto, no hacer despilfarros del dinero para cumplir con la salud que es urgente. El doctor Zavala, que resuelva la crisis hospitalaria, medicamentos, oxígeno, pago de médicos. El señor Osorio, a barrer la casa y no solo por donde va a pasar la suegra, pues prometió puertas abiertas y obvio no querrá que le encuentren sucio. El licenciado Douglas Chacón, el presidente, tiene retos de gobernanza, su relación con el Congreso y retos de gobernabilidad, finanzas, desarrollo, rendición, Maripaz. Yo pienso que hay que darle tiempo y paciencia, ya que hay que recordar que se recibe un país en ruinas, es lo que nos dice Maripaz. Retos Morales. Licenciado Adrián Zapata, bienvenido. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches. Gracias por acogerme este día. No, retomando un poco lo que decía Cristian. Bueno, los retos son innumerables. Esto es como echarse penca con todo el grado en el colegio. ¿Va? Tiene una... Siendo el nuevo. Exacto. Es una cuesta empinada, mojada y de piedras. Y está muy complicado. Pero yo creo que en el discurso, retomando lo que estábamos hablando ahorita, yo creo que trató de posicionarse. En efecto, no puede hacer nada. Hay una intromisión ahí que la Constitución prohíbe. Es decir, creo que fue un discurso. ¿A qué me refería yo? Yo he oído cuando dicen esos grupúsculos o esos liderazgos negativos que viven justamente de la polarización. Y eso es achacable de muchas organizaciones promilitares a unos grupos de extrema radicales de izquierda. Entonces, tal vez por allí va. Yo creo que es un posicionamiento. También coincido con vos en que no hay nada que se pueda hacer. Y creo que justamente paga una factura en el discurso de lealtad porque finalmente es parte de su equipo. Ahora, yo quiero retomar lo que decía Douglas. Uno de los principales retos, además del financiero, que tiene el presidente Morales es... Que ese no es grande, es enorme. Independientemente de cómo se dé la correlación de fuerzas en el Congreso, porque puede ser que FCN se vea muy disminuido, pero también puede ser que se le peguen muchos parásitos con tal de ver el hueso al final del arco iris. Pero el actor que tiene que tener el presidente Morales, que obviamente, ojo, que no quiera decir interferencia de poderes, pero su operador con el Congreso para trabajar en coordinación es trascendental para que él pueda desarrollar un gobierno sano y eficiente. ¿Quién será? ¿Javier Hernández? ¿O tendrá que ir a su cuadro orgánico, que es el coronel Ovalle? Empieza quedando fuera de la Junta Directiva. Eso está... FCN Nación está fuera de todo el control del poder en el legislativo. O sea, ni siquiera votó a favor de la planilla propuesta. Entonces, sí. Además, un Taracena que llega con 119 votos. ¿Qué contrapeso político puede tener? Es decir, realmente la oposición es la que va a controlar la dinámica legislativa, independientemente de todos los nuevos que entraron. Es decir, ahí no hay vuelta de hoja. Poquitos y nuevos. Voy a las redes. Vamos con Retos Morales, como nuestro hashtag de la noche nos dice el doctor Hernández, dejar de verlo como un actor con gran retórica y verlo como el líder que necesita el país. Samuel Pérez Álvarez nos dice, intentar unidad nacional en un año de búsqueda de justicia transicional que algunos polarizan, nos dice Francisco. Tenemos que darle un voto de confianza. El presidente recibe una Guatemala en condiciones muy difíciles. En eso creo que estamos todos absolutamente de acuerdo. Las condiciones en las que toma Jimmy Morales el país son sumamente complejas. Manuel nos plantea una poderosa ley anticorrupción. Yo difiero de lo que plantea Manuel. El tema de la corrupción... Estamos claros que ya no es en materia legislativa, es en materia de una ordenanza del Estado mucho más profunda que tan solo el marco jurídico.
Byron, ¿por qué todo el pueblo solo habla de esperar cambios? ¿Por qué no hablamos de ayudar a cambiar y fortalecer, comenzando por ustedes? Nos dice Johnny, tampoco hay que ver a Jimmy Morales como un superhéroe para resolver todo. Como sociedad debemos de cambiar y trabajar. Coleman, siendo realistas, con un Estado desfinanciado no se va a poder lograr mucho en 4 años. Que la gente no espere mucho. Dani nos dice, esperemos que sea el principio del cambio, que marque la diferencia para el país. Licenciado Castillo. Retos, quiero de pronto afirmar sobre lo que quedó fuera del discurso del presidente Morales. Digamos que son retos de país, de sociedad, y que el presidente los dejó al margen completamente. El primero, seguridad. El tema de seguridad fuera completamente de todo el discurso del presidente Morales, siendo el segundo tema que aún en la opinión pública sigue afectando a la mayoría de las y los guatemaltecos. El problema de las extorsiones, las muertes violentas siguen siendo uno de los grandes retos de la seguridad ciudadana en Guatemala, y ese tema ni siquiera mencionado. El segundo, el combate a la pobreza. El combate a la pobreza deslucido y ocultado, teniendo 9 millones de guatemaltecos viviendo bajo líneas de pobreza. Algo que ni se menciona. Se hace referencia a un pacto nacional por el tema de la desnutrición, pero el combate a la pobreza, cero. Teniendo en cuenta que el presidente Morales tiene que poner la primera piedra para cumplir con el primer objetivo de desarrollo sostenible, que es eliminar esos 9 millones de pobres de aquí al 2030. Y algo que va amarrado a eso, que es el gran reto, si quiere en alguna medida cambiar las condiciones económicas del país, que es el desarrollo rural. No se puede hablar solamente del desarrollo de las MIPYMES para arriba, porque ahí está hablando de aquellos que ya tienen algún nivel de capacidad de acumulación, están produciendo un excedente que les permite acumular, y él se pasa por encima de la línea mínima de pobreza, que es precisamente de la economía de subsistencia. En ese sentido, retos concretos, si queremos líneas concretas de trabajo y de orientación de la política pública, ahí hay 3 temas que pareciera que para el próximo gobierno no van a estar ni vistos ni oídos. Se la dejo a Paola. ¿Cuál es ese gran reto? Porque, a ver, entiendo a Christians desde el lado de la política, como politólogo, al licenciado Zapata desde el lado jurídico, pero nosotros como comunicadores sabemos que él tiene un gran reto comunicacional, que va a ser dar esa imagen de fortaleza. ¿Cuál va a ser ese gran reto? Lo discutimos después de ir a las redes con Retos Morales. Nos dice a través de las redes, revisamos y nos dicen: Alba tiene muchísimos retos en su gestión, pero el principal será que sea justo y transparente. Junto a su gabinete está vigilado, es lo que nos dice Alba. Brandon: mantener estabilidad en el Estado, velar que se cumpla su frase ni corrupto ni ladrón. Más que un discurso, siguen acciones. Armando: el mayor reto es cumplir sin excepción alguno lo prometido, y si no cumple, el pueblo puede hacer otro nuevo cambio. El pueblo vivo, es lo que nos dice Armando. Miembro del colectivo Justicia Ya, Gabriel Huer, nos dice: pasar de esperar un milagro como estrategia para alcanzar un objetivo autoimpuesto a estrategias más serias, es lo que nos dice Gabriel Huer. Carlos nos dice el día de hoy: no sea el más importante de su vida, que sea el día que entregue un mejor país. Oiga, interesante el concepto de Carlos. Eli nos plantea hacer los esfuerzos para que funcione la SAT. Edgar: nada del beneficio de la duda. Si no funciona, que renuncie ya. Ese gabinete es de los mismos poderes de siempre. Es lo que nos plantea Edgar a través de las redes sociales. Paola. Es que tiene que ver con lo que decía anteriormente. La selección de su equipo y de su estrategia de comunicación es bien importante, porque tiene relaciones rotas con los medios. Muchos reporteros han perdido la posibilidad de establecer fuente allí con lo que era FCN Nación, y ahora con el gabinete, con el gobierno. Es importante que tenga vías limpias para comunicarse con los periodistas. Yo creo que requiere un golpe de autoridad muy mediático pronto dentro de su gestión. ¿A qué me refiero? Yo sí creo que él va a tener un ataque, bueno, no un ataque, sino una apuesta muy fuerte, por ejemplo, por el tema de la salud. Tratar de que la crisis que se ha venido pues tan solo parchando a lo largo de los últimos 4 años, porque desde que inició el gobierno del Partido Patriota el tema de la salud fue catastrófico. Si él no logra contener el tema de la crisis de salud,
va a ser muy complejo que Pero va tenga a credibilidad en otros tener temas. un periodo de gracia porque la gente sabe que no es su responsabilidad, que está atendiendo una crisis que empezó un gobierno anterior. Lo que sí creo que la gente va a ser vehemente, que no le va a perdonar, va a ser implacable La corrupción. cuando salte el primer caso de corrupción. Porque ahí sí es directamente con él y con su Ni corrupto ni crecimiento, ladrón. Ni corrupto ni ladrón. ¿Cómo lo va a manejar? ¿Qué acciones va a tomar? No se trata de destituir inmediatamente a la persona. No, claro. Se trata de qué hacer con esa denuncia, revisar si procede, Es una carta qué difícil de acciones jugar, ¿verdad? emprender Muy y riesgosa. cómo ir saneando la administración pública sin desbaratar a su equipo de trabajo. Seguro, seguro. Es que esa carta de ni corrupto ni ladrón es una carta impoluta. Por lo tanto, en el momento en el que usted tenga un traje blanco y tenga la más mínima de las manchas, es bien complejo podérsela sacar. Vamos a las redes. Estamos con retos morales como nuestro hashtag de la noche. Estabilidad y gobernabilidad es lo que nos dice Jairón. Saúl nos dice no romper el protocolo y contar un chiste. Es lo que nos plantea Raúl. Bueno, él va a ser seguramente tendiente a ese tipo de cosas, ¿no? A romper el protocolo como lo hizo hoy durante la toma de posesión en al menos 2 ocasiones. Primero, invocando primero a Dios antes de saludar a las personalidades y luego con esta juramentación popular. Licenciado Zapata. Nos corresponsabilizó, lo cual pues no es que sea descabellado. Bueno, yo creo que, miren, para mí el primer reto que va a enfrentar el presidente Morales es el tema del financiamiento del Estado. De verdad, ahorita la caja la encuentra hecha a pedazos. Recordemos que viene el primer desembolso para las municipalidades, es decir, hay un montón de deuda de arrastre que es seria. Entonces, su primer problema va a ser ese y enfrentar el costo político si tiene que ir, que de plano va a tener que ir por más deuda y tendrá que ir al Congreso. O sea, ahí no hay pierde y eso no pasa del primer bimestre. Además de ello, creo que hay un reto bien importante y es que no caiga en la dinámica política, porque tiene dentro del gabinete, yo puedo ver cuadros técnicos que han estado en el Estado, valga la redundancia, pero en un perfil más bajo, más técnico. Y puede ser gente que sí quiera trabajar, o no, bueno, sin duda querrá trabajar bien, enderezar esfuerzos fuertes y muy bien intencionados y tratando de levantar lo que hay en cada una de sus dependencias. Pero si el Congreso no entra en la dinámica, los empieza a citar, empiezan a presionarlos con temas de plazas, empiezan a apretarlos con temas de asignación al ministro de Finanzas, por ejemplo, obras, qué sé yo, y el señor presidente cede a esa dinámica política, a ese juego perverso, bajo amenazas de interpelaciones a sus ministros, bajo presiones del otro tipo, no va a dejar trabajar a esta gente, las va a ahogar y encima de todo va a perder la credibilidad incluso en el seno de su equipo. Pero es que eso es la política, Adrián. Pero esa no debería ser la política. Es la política históricamente. Pero es que eso no sirve. Por eso el mismo Maquiavelo separaba moral y política. Y no estoy excusando las tácticas criminales a las que hemos llegado. El problema es que la incapacidad de nuestra clase política de resolver políticamente sus problemas está llevando a la judicialización de la política, porque no tienen capacidad en el diálogo y la negociación política de llegar a consensos y acuerdos. Y entonces se llegan a estas estrategias que ya son de filibusterismo, digamos. El tema es... Pero no hay que caer en eso, es que eso voy yo. Que hay que saberlo llevar. A ver. Para eso elegimos un presidente, para saber... Ojo que mi primera el intervención juego fue político. un operador político que sirva no para la política mañosa, No, claro. para esta dinámica. A ver, y si sale la política mañosa es, señor presidente, no caiga en eso. Claro. Apueste a sus cuadros. Sí, a ver, Filu, yo no veo que dentro del Congreso se pueda plantear hoy un filibusterismo político de esa naturaleza, como sí se tuvo, por ejemplo, con la bancada Libertad Democrática Renovada líder en la séptima legislatura, donde usted veía que era por cualquier cosa, o sea, no había ningún tipo de Pero fundamento. Juan Carlos, da desconfianza ese retraso de más de 1 hora en el Congreso, porque en los últimos segundos... La vieja política no muere de inmediato, Lico. En los últimos segundos estaban negociando la Junta Directiva. Eso ya nos dice la antesala de los acuerdos en la 8ª legislatura. Pero eso nos tiene que quedar claro. La vieja política no va a morir de inmediato. La transformación del Estado que ha estado carcomido, o sea, que ha hecho metástasis en la corrupción, no va a ser de un plumazo, Paola. No dejes por un lado
los intentos que hizo Luis Rabel para quedarse con la presidencia del Congreso, la presión que pudo o los incentivos que pudo haber hecho. Puesto en la mesa. Puesto en la mesa para que le dieran su apoyo y perdió. Por eso es que vimos una planilla única. Por eso es que vimos que Mario Taracena prácticamente no tuvo competencia, porque no consiguió. Tienes razón cuando dices ese filibusterismo no será igual, pero quedan los por supuesto. cimientos allí de la forma en que ha operado el Congreso y falta nada más que quede un agujero para que quepa la posibilidad de que se utilicen esos recursos para que vuelvan a ponerse en práctica. Yo estoy de acuerdo. Los van a tentar. Lo van a Es que eso intentar. es lógico. A ver, Claro. eso es No lógico es que se de que, a ver, que para algunos diputados ha de ser tentador la táctica del sapito y el sapón, del geográfico. A ver, que Además se prepararon Vox tanto tiempo Populi, para esto y ahora resulta que ya no se puede. Vox Populi, Vox Dei, o sea, a ver, Vox Populi, Vox Dei. La voz del pueblo es la voz de Dios. Cuando usted va y entiende... Todavía debo mi curul, van a decir. Hay que recuperar. Es que de verdad, y lo soy franco, Paola no es que se lo esté inventando, es que han habido diputados que se lo dicen abiertamente. Yo pagué 4 millones en la campaña para poder estar en la casilla importante. 4 millones, o sea, vamos a las redes, estamos con Retos Morales como nuestro hashtag de la noche. Ahorita le doy una explicación al respecto. Andrea nos dice, Retos Morales, deuda, sector salud, empleos, crimen, drogas, etcétera. Carlos, agenda creíble y verificable de transparencia, énfasis en medidas preventivas y reestructuración urgente de la SAT. Carlos, abastecimiento de salud, mejorar el sistema penitenciario por el hacinamiento, tratar el cambio climático y transparentar las compras estatales. Álvaro, su discurso fue utopía, pero hay que darle tiempo. No veo mal lo de invocar a Dios, es lo que nos dice Álvaro. Yo no le estoy diciendo que haya sido malo, es que le estoy diciendo que lo hizo rompiendo el protocolo establecido de manera tradicional. Yo quisiera No puntualizar malo. en que qué bueno que hubiera sido utopía, porque la utopía es la que orienta la estrategia, la utopía es la que mueve la acción política. Más bien fue el discurso aspiracional, que no necesariamente tenía una orientación clara y definida, porque tocó N cantidad de temas de manera desordenada y no encontré un énfasis específico de cuál es la prioridad inmediata a atacar. Habló de la salud. Yo creo que la salud es el Pero- tema que pero no dejó se con resuelve. mayor claridad. Pero la No abordaje se es una resuelve donación, caray. y no No se es- resuelve con una donación y decir que el día lunes ya el problema va a Que hay estar 100 resuelto millones porque ahí, ¿no? 100 millones de... No es así, digamos. Hay que establecer líneas claras de trabajo porque eso es lo que orienta el equipo de trabajo. No digo que no tenga valor, pero si es lo único que presentas para paliar la situación de salud, queda corto, Sí, seguro. bastante Seguro, corto. seguro. Y el problema no solo es medicina, el problema es la relación Pagos, con salarios. 63, 67 sindicatos. Sí. Nos dice un televidente de por qué utilizamos el hashtag Retos Morales. Primero, si usted nota, no utilizamos su nombre de pila bautismal, es su Es el apellido, señor porque presidente. así será. Presidente Morales será de aquí en adelante. Señor presidente. Y así es. Y retos para poder delimitar que lo que planteamos son cuáles son esos grandes retos a los cuales tendrá que enfrentarse el presidente Morales de aquí en más. También me están comentando, llámenle presidente Jimmy Morales. Sí, tiene razón, así le hemos llamado, pero no es irrespeto llamarle por su nombre. Recuerden cómo hablábamos de Álvaro Colom, de Oscar Berger, de A ver, Otto Pérez Molina. Lo que pasa es de que el nombre Jimmy Morales quizá puede sonar como que uno está diciéndole un diminutivo. Inconscientemente la gente siente que le estamos faltando el respeto. No es esa la intención y no es una mala forma de decirle No, por a su ver. nombre a un mandatario. Es más, si usted lo nota, hoy al momento del presidente del Congreso, Mario Taracena Díaz Sol, llamar al presidente Morales, solo le dice Jimmy Morales Cabrera, nada más, a pesar Es de su que, sí, Jimmy Morales Cabrera. Y en este espacio se le respeta como tal, como Así presidente es. constitucional de la República de Guatemala. Presidente Morales es, por supuesto, el término con el cual se refiere uno hacia él. Juan Luis nos dice, plantar cara a nivel internacional por la violación de los derechos humanos de los migrantes que atraviesan México. Ese es un tema que yo sí creo el presidente Morales tiene muy claro, el tema de los migrantes y el trabajo que hay que hacer, no solo en Estados Unidos, sino principalmente en México, como bien plantea Juan Luis.
Oscar, nos dice el presidente, deberá tomar en cuenta el precio de la canasta básica, que es lo que está afectando a las familias guatemaltecas. Azucena, el Congreso es el que tiene que cambiar. También la mayoría, sin una vergüenza, fue claro el día de hoy. Nos dice Mario, si el Congreso lo quiere chantajear, que lo denuncie públicamente con nombres y apellidos para que el pueblo lo sepa. Andrea, ya lo leíamos hace un momento, nos dicen, trabajar con honradez, transparencia y honestidad. Byron Celada, hablar de seguridad fuese fácil si Gobernación actuara como se debe y desmantelara a todas las organizaciones de la delincuencia. Licenciado Zapata. Sí, yo creo que si partimos de su primera acción como presidente constitucional de la República, que fue el discurso, y para mí, lo decía hace un rato en uno de los programas del canal, que es un reflejo, el discurso es un reflejo de lo que fue toda su línea de campaña. En la línea de campaña, cuando se le cuestionó con lo del plan de trabajo, yo no condeno tanto el tema de que no tuviera un plan de trabajo cuando él se pliega al CATUM, Claro. como un plan de desarrollo. O sea, de hecho, me pareció algo interesante, un rompimiento de lo tradicional, y viéndolo con buenos ojos, no era por no tener un plan de gobierno, sino por un tema de un interés institucional de desarrollo, con un trabajo técnico que tenía un respaldo. No lo veo mal. Y hoy, lo que era un discurso de toma de posesión, en efecto, como dice Cristian, es algo aspiracional. Es una manifestación de intenciones. Es miren, gracias, yo lo que quiero hacer es esto y los ejes de mi gobierno van a ser estos. El problema es cuando dentro de esa cuestión aspiracional nos falta un poco de sustento. Y ojo que no estamos atacando al presidente Morales de entrada. Lo único que estamos diciendo es que tal vez nos hizo falta un poquito en cuanto a los lineamientos para leer por dónde va a ir el presidente. Nadie más que nosotros tenemos que desearle suerte al presidente, porque la suerte del presidente la corremos todos. Sí. Y todos queremos que le vaya bien. Y además es nuestro presidente. Usted votó o no votó por él, no importa. Representa la Es unidad. su presidente, representa la unidad nacional y tenemos que ver cómo sacamos al país adelante. Ahora, Pero criticarlo es atacar. no, es Y que cuestionarlo menos. rompamos ese esquema de sensibilidades y de fanatismos. No, el crecimiento parte tanto del disenso como de la crítica constructiva. Y eso es lo que estamos tratando de hacer. El sentido es, bueno, tal vez no hay insumos suficientes de información porque la transición fue muy débil. Sin duda. Entonces, que el presidente ahora, me imagino lo que tiene que hacer es empezar a leer esa radiografía para ponerle el resto de cuestiones para que más que una radiografía ya se convierta en un ultrasonido y vaya creciendo. Diagnóstico y ya sea. Y creo que para eso las líneas torales de lo que quiere hacer tienen que estar un poco más sólidas. Lo que es claro es que no puede seguir improvisando. O sea, el discurso se puede improvisar. La dinámica para llevar un país sí tiene que apelar a ese equipo que logró consolidar, que yo veo muy buenos técnicos ahí. Un equipo que logró consolidar con bastantes tropezones, porque hizo cambios. La gente dice, ¿cómo pueden hablar de cambios si no había oficializado? Porque él mismo habló de nombramientos. Dijo que Víctor Corrado iba a quedarse para terminar el proyecto de Cambrai. Claro. Víctor Corrado no está en su gabinete hoy. También dijo que Mario Méndez no iba a ser su ministro de Agricultura. Lo dijo públicamente y hoy es su ministro del Agro. Estas contradicciones muestran que fue conformando su equipo con muchas dificultades, en parte porque no le aceptaban, en parte porque buscaba gente de su confianza y en parte porque tuvo objeciones de última hora como un viceministro de Gobernación que hasta ayer era y hoy ya no es, y había renunciado al Ministerio Público para asumir el cargo. Recordame el nombre, Adrián. ¿Del ministro de? El ministro de Gobernación que estaba entre el Estado. ¿En el PP? Rivas. No, el viceministro, Juan Francisco Solórzano. Estaba confirmado, ya no está. O sea, estos Yo le, modificaciones de a partir de última de lo que yo vi en el discurso de hoy, yo sí tengo un análisis claro en un sentido. A ver, Jimmy Morales es un muy buen orador. O sea, él es un gran orador. Eso no nos queda claro. O sea, nos queda absolutamente claro. Él es un orador de primer orden. Bajo el esquema de la presentación de un discurso, como fue hoy, él es un hombre con una capacidad histriónica maravillosa. ¿Cuál es el problema que yo veo para el presidente Morales en materia de comunicación? Que si él ve en su capacidad de expresar ideas una herramienta
que lo pueda salvar de muchos problemas, yo creo que es un error. El Totalmente. presidente Morales debe de ser muy prudente, pero extremadamente prudente en las declaraciones que dé, porque si no, de a poco él se irá autoimponiendo una soga al cuello, como lo hizo, por ejemplo, en el tema del gabinete, cuando él pone una fecha y la incumple. Eso en materia de su posición como presidente electo, como presidente electo se podía dar quizás ese momento. Como presidente constitucional de la República, yo sí lo veo mucho más difícil que él pueda salvarse de ese tipo de incumplimientos de promesa que él pueda ir generando a partir de una dinámica con los medios de comunicación basada, como ha sido tradicional en este país, en la entrevista banquetera, en la entrevista informal de la banqueta cuando sale de alguna actividad pública y usted tiene 4, 5, 8 reporteros que solo le ponen un micrófono. Eso le puede causar muchos problemas comunicacionales al presidente Morales porque no tendrá control de qué es exactamente lo que el reportero extraiga de esa declaración y estar en esa dinámica de aclarando lo que quise decir fue tal cosa, le puede hacer mucho daño a un hombre que además es hábil para la palabra. Solo voy a revisar rápidamente qué es lo que tengo en las redes. No, voy primero a la nota y es que le vamos a presentar quiénes son los integrantes del gabinete del presidente Jimmy Morales y vemos el momento en el que él hacía su presentación en el Salón de las Banderas del Palacio Nacional de la Cultura y esto fue lo que dijo. Exteriores, Carlos Raúl Morales Moscoso. Ministro de la Defensa Nacional, Williams Alberto Mancilla Fernández. Ministro de Finanzas Públicas, Julio Héctor Estrada Domínguez. Ministra de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Sherry Lucrecia Ordóñez Castro. Ministro de Economía, Rubén Estuardo Morales Monroy. Ministro de Energía y Minas, Juan Pelayo Castañón Stormont. Ministro de Educación, Óscar Hugo López Rivas. Ministra de Trabajo y Previsión Social, Aura Leticia Teleguario Cincalde González. Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Mario Estuardo Méndez Cóvar. Ministro de Salud Pública y Asistencia Social, José Alfonso Cabrera Escobar. Ministro de Ambiente y Recursos Naturales, Sidney Alexander Samuels Milson. Ministro de Cultura y Deportes, José Luis Chea Urruela. Ministro de Desarrollo Social, José Guillermo Moreno Cordón. Juran, por su honor de ciudadano, desempeñar con lealtad y patriotismo los cargos para los que han sido designados, ser fieles a la Constitución Política de la República, respetar y cumplir las leyes del país. En vista de su manifestación, en mi calidad de presidente de la República, he tomado de ustedes el juramento de fidelidad que prescribe el artículo 154 de la Constitución Política de la República, estando seguro que mediante el estricto cumplimiento de sus obligaciones sabrán honrar a Dios, a la patria y a su familia. Retos Morales es nuestro hashtag de la noche. Se las dejo para tener una ronda rápida. Un solo reto para afrontar de manera inmediata y urgente de Jimmy Morales. Antes, las redes, el activista en materia de medio ambiente, Yuri Giovanni Melini, nos dice: gabinete de cartón pegado con chicle, una mezcla de juguete chino, marca Patito, es lo que dice Yuri Giovanni Melini. Aquí creo que hay un disenso de lo que expresa el activista en materia de ambiente. Francisco nos dice: para Jimmy Morales, su primera piedra de tropiezo será mostrar su no codependencia de su financista y coronel, ya señalado por el Ministerio Público. Está claramente aduciendo a el coronel Ovalle, quien pues hoy asumió como diputado al Congreso de la República. Quetzalumán, si tendrá que acostumbrarse a la crítica
y no al "ay, lo felicito por su programa", es lo que nos dice Quetzalomán. Ese sí será un cambio. Lo que plantea Quetzalomán es una realidad. Al halago de "miren, lo felicito por su programa", y acostumbrarse a que la crítica será dura, en algunos momentos será incisiva a partir de lo que él ejecute como presidente de la República. Carlos, crítica constructiva basada en hechos, no en base a conjeturas ni prejuicios subjetivos. No nos enraicemos en lo que dijo o no dijo. Yo lo que espero es que accione. Allí pudo haber bajado del cielo, de esos ya estamos hartos. Y nos dice compromiso ante Isaías Pablo: ni improvisar, ni victimizarse, ni descalificar a quienes le criticamos abiertamente. Aldo, no puedes llegar a la presidencia confiando en el beneficio de la duda, y recuperar las cárceles y la creación de más, es lo que nos dice Andrea. Un gran reto a afrontar de manera inmediata. Castillo. Liderazgo para controlar la gobernabilidad, la gobernanza y la gobernabilidad. Hurtado. Liderazgo para mantener a ese equipo que presentó hoy. Zapata. Capacidad técnica para financiar este Estado. Vamos ahora a la pausa, estamos a las 10 p.m. Buenas noches, vámonos a las redes para poder conocer su opinión y luego cerramos con un análisis rápido de parte de nuestros analistas de hoy. Ana María, la situación del país no es óptima para exigir mucho. Isaías, vamos Guates, tiempo de cambio. Tener un gabinete muy débil que no podrá con las bestias de 5 cabezas que siempre atacan e imponen a su antojo. El señor Ramazzini, qué mal esa comisión de etiqueta, pues eso lo hubieran dejado para la escuela. Yo sé que es indiferente, pero esos 3 muy mal, es lo que nos dice el señor Ramazzini. Mario, no dejarse manipular por el Congreso. Si esos corruptos lo quieren mangonear allí, podemos entrar nosotros como pueblo. Byron, todo lo que haga en sus primeros pasos de gobierno no será suficiente para la mayoría, pero el hecho de intentarlo ya es grato. Creo que es lo que nos plantea Byron. Alexander, yo creo que debemos de unirnos más que en cualquier época y cambiar todos, no solo el gobierno, sino cada uno, hasta ser mejores. La analista y politóloga Jimena Enríquez nos dice: no hubo un solo proceso de transición en los ministerios. Saber qué van a encontrar en los ministerios, y hay que darle un espacio prudente para que asiste su gabinete. Su mayor reto es cumplir sus propias expectativas. Es parte de lo que se menciona. Cerramos rapidísimo porque estamos colgados del tiempo. Licenciado Castillo. Él lo dijo muy claro el día de hoy. Esto no lo saca solo el presidente ni su gabinete, sino lo sacamos coadyuvando a un mejor país. Adrián lo reafirmaba en su primera intervención: si fracasa el presidente Jimmy Morales, fracasamos como sociedad, y eso no nos lo podemos permitir. Paola. Él habló de que necesita el compromiso de la sociedad en esa búsqueda de unidad y de lucha contra la corrupción, y ojalá que ese mensaje también lo reciba él así, cuando la misma sociedad le exija cumplimiento de esos ofrecimientos y lo vea como ese compromiso que le ha pedido a los ciudadanos que le votaron y a los que, van a ser sus gobernados desde hoy. Adrián. Sí, yo creo que importante para el señor presidente, recuerde, no oiga todo lo que se dice, todo lo que le dicen, y no le crea a todos sus cercanos todo. Ni es tan bueno ni tan malo como lo que digan, ¿eh? Entonces, mucha objetividad, mucha madurez, mucha paciencia, y no caiga en prácticas viejas. De verdad, hay sectores cercanos que no necesariamente buscan el bienestar del país. Al resumen.